Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Quiero en este momento compartir con ustedes una pequeña reflexión de la palabra y me gustaría que estuviéramos hablando sobre la fe. Y para ello pues quiero invitarlos en este momento a que reflexionemos sobre lo siguiente, hermanos. ¿Sabían ustedes que existió un árbol en la Biblia que fue rebelde a las reglas de Dios? Imagínense eso. Ahora, ¿le interesaría a usted saber cuál fue ese árbol y cuáles fueron las consecuencias de su desobediencia como árbol? Pues para ello quiero invitarlo a que vayamos por un momento al Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 18 al 22. La palabra del Señor dice lo siguiente: por la mañana, volviendo de la ciudad, Jesús tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solamente haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibirás. Mis amados hermanos, la higuera fue este árbol osado que desobedeció a Dios. Pero, ¿por qué desobedeció a Dios? ¿O cómo es que creemos que la higuera desobedeció a Dios? ¿Sabía usted que el reino vegetal, a la luz de los conceptos dados por un profesional en biología, se puede asegurar que existe una gran variedad de plantas divididas en categorías? Dentro de ellas encontramos especies, funciones, utilidad y demás cosas, pero al interior de estas divisiones podemos destacar algunas familias entre los árboles. Existen árboles frutales, existen árboles maderables, aromáticos, medicinales, entre muchos otros. La higuera era una de esas familias. Ella pertenecía a la clase o a la familia de los árboles frutales. De esta manera, hermanos, cabe destacar cómo el ser humano, haciendo parte también de la creación de Dios, al igual que la higuera, se divide entre blancos, negros, mestizos, amarillos, intelectuales, analfabetas, gerentes, empleados, muchas variedades que clasifican al ser humano. Pero todos estos poseen una responsabilidad, al igual que la higuera, de dar fruto ante Dios debido a la naturaleza que hay de Dios en nosotros, una naturaleza espiritual. No podemos tener excusas, argumentos o pretextos a la hora de dar frutos delante de Dios. Entonces, ahora veamos por qué la higuera tuvo la culpa al no tener fruto cuando Jesús le visitó. Y vale reflexionar, evitemos nosotros pasar por una situación como la de la higuera. Ahora respondamos esto: ¿por qué la higuera tuvo la culpa? La higuera tuvo la culpa porque violó su propia naturaleza. Fíjese que en el versículo 19 dice: y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella. La higuera violó su propia naturaleza porque no había nada en ella. La responsabilidad de la higuera era tener fruto debajo de sus hojas. Se acostumbra que la higuera, cuando florece, antes de que salgan sus hojas, primero salen los frutos tempranos, se conocen como frutos tempranos. Pero cuando Jesús se acercó en esta temporada, cuando la higuera debía haber provisto ya los frutos tempranos, solo encontró hojas. Por eso la higuera violó su propia naturaleza. La naturaleza de ella era haber dado fruto. El ser humano es creado, al igual que la higuera, con una naturaleza. ¿Cuál es esa naturaleza? Dar frutos naturales y espirituales. El problema, mi hermano, es que el ser humano se ha enfocado en solamente dar frutos naturales. Por ejemplo, hijos, negocios, bienes, empresas, muchas otras cosas. Pero ha descuidado los frutos espirituales, dentro de los cuales encontramos uno importante: la fe. Óigame, mi hermano, un grave problema para los cristianos de hoy, para la iglesia de hoy, es violar su propia naturaleza al no desarrollar el fruto del Espíritu Santo en su vida, que es parte principal de su naturaleza.
Y una de sus características, una de las características primordiales del fruto del Espíritu Santo es la fe. Otra de las razones por las cuales la higuera tuvo la culpa fue porque ella alteró el desarrollo de su propia naturaleza. Fíjense que en el versículo 19, en la parte C, dice que no encontró sino solo hojas. Jesús solo encontró hojas en la higuera. El proceso natural de la higuera es que nazcan los primeros frutos y luego las hojas. En la vida de las personas actualmente se le da más importancia a la apariencia externa que al carácter. Eso fue lo que pasó con la higuera. La higuera dio primero hojas. Se veía muy hermosa, se veía muy bonita. De hecho, llamó la atención del maestro. Pero cuando el maestro se acercó a ella, no encontró sus frutos, que era lo importante, que era el desarrollo que el maestro esperaba encontrar en ella. Ahora, escúcheme usted en esta hora. Dios nos está llamando a desarrollar nuestro carácter cristiano y no una fachada religiosa. Algunos dicen tener fe, pero sus acciones hablan de otra cosa. Otros pueden parecer como la higuera, muy bonitos por fuera con una fachada de cristianos, pero sin frutos de fe, sin frutos del Espíritu Santo que avalen esa fachada hermosa o esa apariencia hermosa. Y acuérdense que estamos hablando en específico del fruto de la fe. Muchos cristianos no tienen ese fruto y están violando el desarrollo de su propia naturaleza como creyentes. Otra de las razones por la cual la higuera tuvo la culpa fue porque ella desistió a su propia naturaleza. ¿Por qué desistió a su propia naturaleza? Dice que Jesús se acercó a ella, que miró y no halló en ella sino hojas. Entonces Jesús dijo: nunca jamás nazca de ti fruto, y luego la higuera se secó. Ella desistió, ella se rindió. La higuera tenía dos clases de frutos, el fruto temprano y el fruto tardío. Ella desistió, se rindió, se dio por vencida. Lo más valioso, hermanos, de la higuera no son sus hojas, es el fruto que hay en ella. Lo más valioso de la higuera no es su apariencia, es el fruto, es lo que está detrás de sus hojas. El ser humano pierde todo su valor también, al igual que la higuera, cuando se da espacio a una vida artificial de apariencias y de engaños. Ahora nosotros, la iglesia del Señor, también perdemos nuestra naturaleza y desestimamos esa naturaleza cuando no damos el fruto de fe, cuando no mostramos la fe, cuando no sembramos la fe, cuando no vivimos por fe, cuando no esperamos a Cristo por fe. Ahora yo le pregunto en esta hora, mi hermano, ¿usted tiene fe? ¿Hay fe en nosotros? Amada iglesia, en este día hemos compartido sobre la fe y su importancia y cómo parte natural de la vida de los cristianos. Jesús dejó claro que la higuera violó, alteró y desistió a este proceso natural de dar fruto. Eso se lo estaba haciendo entender a sus discípulos. Ahora yo quiero ilustrarles algo que me llamó mucho la atención y que puede tener que ver y tiene que ver con esto. Existió en el año de 1931 un hombre llamado Thomas Alva Edison. Intentó 999 veces crear la bombilla. Y en su último intento, tal vez en el intento 1000, él desarrolló la bombilla. Ahora, él dijo: lo intenté 999 veces, pero fueron prácticas. No se dio por vencido en esas 999 veces. Él ilustra su proceso de la siguiente manera: una experiencia nunca es un fracaso, pues siempre viene a demostrar algo. Tal vez como la higuera hemos fracasado en el desarrollo de nuestra fe como cristianos, en lo que Dios puede hacer, lo que Dios nos llamó a hacer, lo que Dios desea hacer en nuestra vida. Pero en este día le invito a seguir intentando, a seguir luchando, a seguir esforzándose. Si Tomás Alva Edison lo hizo, ¿por qué nosotros como la iglesia no seguimos intentando? Y llévese esto en su mente. Recuerde, sin fe es imposible agradar a Dios.